en el transcurso vamos viendo las dudas, vamos charlando al final, todo lo que nos vaya quedando por ahí, sin explicar. Y como decía Fer, por ahí la vía de comunicación es el grupo de WhatsApp, siempre tratando de mantener el orden para que no se haga tedioso, ¿bien? O sea, que sea un canal de comunicación donde vayan cosas importantes. Bueno, vamos a empezar con la parte de introducción de protección vegetal, que es lo que nos trata de explicar un poco de qué se trata la materia, ¿bien? En algunas universidades la materia está dada como terapéutica vegetal, que son sinónimos. En la currícula nuestra está como protección vegetal. Y bien, ¿con qué empezamos? Y principalmente, ¿cuáles son para entender un poquito hacia qué apuntamos, cuáles son las causas de afección y daño que van a sufrir nuestros cultivos, ¿no? Básicamente se escriben ahí, están anotados. Podemos tener alteraciones fisiológicas, afecciones parasitarias. Dentro de esos parásitos podemos tener vegetales, bacterianos, hongos. Podemos tener enfermedades que vengan de un virus, de un fitoplasma. Podemos tener plagas animales, que principalmente vamos a ver insectos, ácaros, nematodos. Y bueno, interferencia con otras plantas, todo lo que tenga que ver con malezas, ¿bien? En esta materia nos vamos a enfocar en todo eso que se ve ahí, malezas, insectos, ácaros, nematodos y todo lo que es principalmente hongos, algo de bacterias y algo de virus. Bien, estos accidentes que mencionábamos recién como una causa de daño físico en cualquier cultivo puede generar una entrada, bien, ese daño, y ser una herida para que ingresen microorganismos. Puede haber inhibición de la circulación de la savia, problemas con la fotosíntesis, absorción radicular que se ve interrumpida, problemas de movilización de reservas, bueno, reducción a cosecha en cantidad y calidad como el último suceso, ¿no? Todo eso normalmente termina de alguna u otra manera impactando en lo que es el rendimiento de la cosecha y la calidad. Bien, bueno, acá definimos el concepto básico de la materia, que es una plaga. Bien, la plaga, como dice ahí, lo voy a leer, es cualquier población de organismos cuyo aumento de la densidad produzca daños económicos perceptibles en la productividad como en el valor comercial de un cultivo o en la producción agrícola. Bien, entonces nosotros lo vamos a tomar como cualquier patógeno que nos genere pérdidas económicas, ¿bien? Impactándonos en la parte económica de nuestro cultivo en el cual estamos trabajando, ¿no? Y puede ser cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno que sea dañino o perjudicial para el cultivo. Ahí menciona algunos: insectos, ácaros, nematos, hongos, virus, maleza, que son los principales que vamos a ver. Bien, esto es un poquito más descriptivo de los distintos tipos de plaga. Esto sí lo vamos a ver. Por ahí, Gonza o Fer, si hay alguna cuestión del chat de mensajes o del grupo de WhatsApp, véanlo ustedes y yo continúo con la clase. Bueno, ok. Vamos a definir los distintos tipos de plagas, bien, distintas nominaciones de plagas. La más básica es la plaga blanca, bien, que es el objetivo de la acción nuestra, bien. O sea, nosotros como plaga blanca decimos queremos de alguna manera manejar, disminuir o eliminar esta plaga, bien, es la plaga blanca. El no blanco es aquella plaga que no es la que nosotros queremos eliminar o controlar o manejar, bien, una plaga no blanco. Plagas contaminantes, bien, son plagas que se van a transportar por un producto o por productos vegetales, por distintas partes de los vegetales, ¿no? Que son plagas que muchas veces terminan en algunos cultivos siendo muy importantes, digamos. Les pongo un ejemplo. Un nematodo que se transporte en una estaca de vid, por ejemplo, o en una semilla, o en un diente de ajo, perdón, un diente de ajo que voy a sembrar, que venga con nematodos, que venga con fusarios, son plagas contaminantes. Después me gustaría saber
creo que no hay nadie de Mendoza, pero por ahí es importante porque entiendo que algunas materias no las tienen cursadas, sobre todo por zoología y fitopatología. Si por ahí después puede avisar quién no es de acá de San Juan para tener un poquito claro eso. Para hacer comentarios al respecto si algunas cosas no se entienden. Plaga cuarentenaria, un término muy importante, por eso está en rojo. Son plagas de importancia económica a nivel mundial, digamos, pero se determina por regiones, ¿bien? Normalmente por países. Y es una plaga que no está presente o si está bajo estricto control en una zona determinada. Y es una plaga que tiene un potencial de daño económico muy importante, como puede ser el caso más conocido, la obesidad botrana, y han habido otros tipos de plaga cuarentenaria en cítrico y demás. Plaga clave o primaria son las plagas que todos los años están presentes, ¿bien? Serían las plagas más comunes de cada uno de los cultivos, se lo denomina como plaga primaria, ¿bien? Son plagas que vos sabés que al hacer determinado cultivo van a estar, porque tenés el inóculo, porque las condiciones predisponentes de la zona se cumplen, ¿bien? Eso es una plaga primaria, un término muy común. Plaga directa, cuando daña los órganos de la planta que el hombre va a cosechar, ¿bien? O sea, el término de directa e indirecta hace referencia a si te afecta el órgano de producción que uno comercializa o si no te lo afecta, que es el caso de la plaga indirecta. Obviamente las directas por ahí son más perjudiciales que las indirectas, no por eso son menos importantes. Las plagas migrantes, bien, son insectos o aves que van corriéndose de zonas en zona, como por ejemplo ahí las langostas migratorias, digamos, son plagas muy ocasionales, pero cuando te agarran en determinado cultivo son muy graves. Ocasionales son poblaciones de insectos que se presentan en cantidades perjudiciales en ciertas épocas del año. Por ahí un ejemplo de ocasionales pueden ser la chicharra la chicharrita, ya la vamos a ver en algunos cultivos, pueden ser como plaga ocasional un problema. Potenciales, aquellas poblaciones que están en el campo y no son problemas como plaga, pero ante determinados cambios, independientemente de quién los genere, pueden llegar a ser en un futuro una plaga complicada, ¿no? Por eso son potenciales. Y la inducida es una plaga que normalmente estaba relegada y por distintas cuestiones, normalmente las plagas inducidas son el resultado de un mal manejo de agroquímicos durante mucho tiempo en un área muy grande y termina generando una plaga inducida que pase a una plaga primaria, ¿no? Bien, si tienen preguntas, por ahí estaría bueno en el chat ir colocándolas y, y bueno, y después las vamos viendo, vamos cortando, vamos viendo o al final las vamos viendo. Bueno, continuando un poquito con, ya vimos lo que era plaga, vimos los distintos tipos de plaga, los conceptos, ahora vamos a ver protección vegetal, sanidad vegetal, ¿qué estudia? Bien, estudia las plagas que afectan a los cultivos, los productos cosechados y su manejo, ¿no? Relación con otras ciencias que tiene, y acá hay un listado súper largo porque en realidad es una materia que para entenderla y aprenderla tenés que tener relación con un montón de otras ciencias o de otras materias, o llámenlo como quieran. Matología tiene todo lo que tiene que ver con la parte de malezas, fitopatología conocen, zoología agrícola conocen, bueno, química, física, botánica, fisiología vegetal, en algún punto tiene relación con todas, ¿no? Lógicamente las principales están arriba en el listado. Bueno, entramos un poquito a la historia desde dónde se comienza por ahí a utilizar ciertos métodos o se empieza a hablar de control de plagas, ¿bien? Esto yo trato de resumir y no leer todo porque es un poquito tedioso. Se lo damos porque es importante el origen de dónde venimos y de dónde aparecen las plagas, ¿no? Obviamente, el hombre vivió, como dice ahí, de la caza y la pesca, y luego fuimos domesticando animales hasta que nos hicimos agricultores, y cuando nos hicimos agricultores comenzaron a aparecer las plagas en los cultivos y en los productos finalizados, ¿no? Entonces,
se empezó a ver controles culturales, selección de especies, bueno, distintas variedades, fuego, cardillado. Ahí hay cosas ancestrales como la magia, la hechicería, métodos empíricos que eran utilizados en la antigüedad, digamos, como castigos divinos, como las plagas de Egipto y demás. Era una cuestión muy, muy vinculada a la religión. Después empiezan a haber muchos hitos. Imagínense, estamos hablando de años antes de Cristo, 2500, 2200, donde empieza a de alguna manera descubrir algunas puntitas del ovillo, donde habla de quema de azufre para insectos yácaro, donde habla de insecticidas botánicos para tratamiento de semillas. Bueno, hay un montón de cuestiones que se empiezan a estudiar y se empieza a hablar, por ejemplo, después de esta parte un poquito más avanzado, pero todavía súper antiguo, de extractos de pimiento y tabaco, agua jabonosa, vinagre, aceite de pescado, salmuera, bueno, cuestiones que tenían más que nada efectos de repelencia en lo que eran plagas, ¿no? Bien, ya pasando esa etapa bastante antigua, hablábamos de antes de Cristo, empezamos a pasar al siglo XVIII, ¿bien? Donde ya se empieza a hablar de otras cosas, por ejemplo, cuestiones de biología de plagas, digamos que Linnaeus dice que cada insecto tiene su predador que lo sigue y lo destruye, o sea, se empieza a hablar un poquito a conocer un poquito las plagas, sus enemigos naturales, empiezan a haber productos que hasta el día de hoy todavía se utilizan, como el sulfato de cobre para tratar semillas de trigo, estamos hablando del año 1700. El sulfato de cobre hasta el día de hoy lo vamos a conseguir y se utiliza. Bueno, el sulfato de cobre tiene varios antecedentes, continúa el uso de azufre como fungicida. Se obtiene por primera vez el polisulfuro de calcio, bien, que es digamos, una mezcla que deriva del azufre, ¿no? Y cal. Acá hay un hecho de un hongo para controlar un insecto, bien, cosas muy novedosas para esa época, ¿no? ¿Qué más? Pasamos a denominar ya a partir de 1860, empezamos a denominar ciertas etapas que se ven como caracterizadas por algunos hechos importantes, ¿no? Y a partir de esa época empieza una segunda etapa que se llama clásica, ¿bien? Donde empieza el uso de ciertos productos como el verde de París, que es acetoarseniato de cobre, ¿bien? Para determinados escarabajos en papa. Bueno, empiezan la línea de insecticidas arseniacales, o sea, empieza a descubrirse los primeros insecticidas, donde de a poco empiezan a aparecer productos de síntesis, ¿bien? Bueno, se sustituye el verde de París, que era el producto, por arsenato de plomo más adelante para controlar carpocapsa, bicho del cesto, bueno. Empieza el sulfato de cobre y cal. Un productor usa el sulfato de cobre más cal para proteger uvas de los robos y de ahí se descubre un producto muy interesante para prevenir algunas enfermedades. Bueno, aparecen algunos productos naturales e inorgánicos como la nicotina, el azufre ya mencionado, emulsiones de aceite y demás. Bueno, es una etapa que se caracteriza por compuestos químicos inorgánicos, bien, y algunos naturales, pero empieza a aparecer la química inorgánica. ¿Cómo continúa esta etapa? Continúa con mezcla de sulfatos de cobre, cal, aparece el caldo bordalés, y empieza a haber algo importante, que con el uso de estos productos empiezan a aparecer los primeros casos o sea, se empieza a estudiar un poquito los enemigos naturales en el mundo, ¿bien? Cosa de que antes no se hablaba de enemigos naturales, ahora se empieza a hablar de enemigos naturales.
empieza a trabajar la ciencia sobre esto a partir del 30, bien, se producen trabajos científicos donde se empieza a hablar de características fungicidas de algunos productos, como el óxido de cobre, bueno, los ditiocarbamatos aparecen, o sea, productos que hasta el día de hoy algunos hablan de actividad fungitóxica. Bien, y a comienzo de la Segunda Guerra Mundial hay varios productos derivados del arsénico, derivados del petróleo y gases de cianuro y hidrógeno que empiezan a aparecer. Bien, después pasamos a la tercera etapa, que es la etapa de la química moderna. Quiero ver un poquito acá. La etapa de la química moderna se llama química moderna, pero no es que sea lo último utilizado, ¿no? La etapa de la química moderna tiene que ver con todo el desarrollo de la ciencia y la tecnología que generó principalmente la Segunda Guerra Mundial, donde de ahí van a derivar un montón de insecticidas de los más conocidos en la historia de la humanidad, digamos. Entonces aparecen fuertemente todo el concepto de plaguicidas sintéticos. O sea, todos los plaguicidas de síntesis se empiezan a generar fuertemente acá. Aparece el DDT, un insecticida súper conocido. Aparece un herbicida como el 2,4-D, que hasta el día de hoy se utiliza. Aparece un fungicida como el clorotalonil, que hasta el día de hoy se utiliza. Y empiezan a aparecer productos con una actividad en el control de plaga, como dice ahí, extraordinarias. Y esto generaba impactos técnicos y económicos muy grandes. Pero se relega, se deja de lado la bioecología y el control biológico. O sea, se había estudiado algo, pero de ahí en adelante se piensa solamente en controlar plagas, nada más. Con este uso masivo, como dice al final, empiezan a aparecer los primeros casos de resistencia a insecticidas. Bien, pon un ejemplo ahí. O sea, empieza el uso masivo de productos de síntesis. Y productos que ya vamos a ver con una toxicidad y una contaminación ambiental bastante complicada. Bueno, siguen apareciendo productos químicos de síntesis. Aparece el paratión, un insecticida emblemático que proviene de la Segunda Guerra Mundial, era utilizado para fines bélicos, deriva de un gas que se usaba en las cámaras de gas, el paratión. De toda esa investigación empiezan lamentablemente a aparecer insecticidas, bueno, de toda esta cuestión bélica de la época. Se sintetizan los primeros etilenbisditocarbamatos, que es el Cineb y el Manem, hasta hoy se utilizan. Aparecen las talamidas cloradas, que está el Captan como fungicida muy moderno, hoy se sigue utilizando. Bueno, aparece el sulfato de streptomicina como antibiótico y demás. Aparece el carbaril, que es un insecticida muy famoso, y en el último ítem dice los piretroides aparecen en el 70, que los piretroides hoy en día es un grupo que todavía funciona y se utiliza y tiene características bastante destacadas. Bueno, después de esa etapa, la tercera etapa de la química moderna, donde sí se resume básicamente por el uso masivo de insecticidas de síntesis sin importar nada, digamos, sin importar el medio ambiente, los enemigos naturales, no existía el concepto de manejo integral de plagas, o sea, el producto funcionaba y listo, y la toxicología tampoco interesaba. Después, o sea, en el año 62, 1962, aparece un libro que es La Primavera Silenciosa, Silent Spring, que habla un poquito, como dice ahí, empieza a lo que denominamos la cuarta etapa o la neoclásica, como un punto de quiebre, porque se empieza a informar características tóxicas de los plaguicidas. Bien, empieza a hablar de usos indiscriminados de ciertos insecticidas, como el DDT, órganos clorados, habla de la peligrosidad, toxicidad, las persistencias en el ambiente, la bioacumulación de los insecticidas, ¿bien? Y eso deriva en un informe Kennedy donde se comenta, digamos, distintas cuestiones vinculadas a los plaguicidas, ¿bien? Donde se empieza como a darle piola a cosas que antes ni se mencionaban, como por ejemplo que los insecticidas deben continuar, pero es inevitable el problema de residuos,
Después menciona que se pueden evitar las intoxicaciones agudas, se reconoce la existencia de plaguicidas persistentes, empieza a recomendar sustitutos, o sea, ya no se piensa solamente en la parte técnica, decir, che, esto afecta a esta plaga y la mata, digamos, se empieza a ver todo lo otro, la contaminación, la toxicología y demás. Bueno, después de todo este cimbronazo, digamos, de esa época, empieza a haber un gran número de plaguicidas que se empiezan a prohibir en distintas partes del mundo y empieza a haber un nuevo registro de productos de síntesis que empiezan a cumplir con etapas más rigurosas de aprobación. En el año 70 se prohíbe de por vida el DDT en los Estados Unidos y después 30 años después de su prohibición, ha sido encontrado en algunos lugares como contaminante. Bien, los plaguicidas, además de proteger cultivos, como lo dice ahí, uno los usa a diario sin darse cuenta que es un plaguicida, ¿ven? Y pone algunos ejemplos, como los sprays de baño, desinfectantes, piojicidas, químicos para la pileta, bueno, todos los productos domisanitarios, digamos, para el control de plagas en el hogar. O sea que permanentemente nosotros estamos en contacto con plaguicidas. Bueno, obviamente hoy en día las cosas han cambiado muchísimo de todas esas etapas que hemos visto. Hoy se hablan de conceptos que nunca fueron mencionados y se toma la cuestión de plaguicida, fitosanitario con una, digamos, visión técnica y como englobando todos los conceptos, no solamente yendo al control de plagas, sino viendo todo, digamos, ambiente, sociedad y demás. Bien, después se habla un poco de las pérdidas que pueden ocasionar, esto es un concepto general para que ustedes entiendan, la pérdida que puede ocasionar, bien, las plagas en los cultivos, ¿no? Que obviamente afectan la producción mundial y bueno, ahí hay una frase que dice: un cuarto de la producción agrícola se pierde debido a la acción de las plagas, ¿no? Esta realidad, como menciona, está, digamos, articulada o favorecida por muchos factores, no solamente una cuestión de que las plagas se generan y hay que eliminarlas, ¿no? Digamos, hay un montón de cosas que hacen que tiendan las plagas a aumentar y distribuirse. Por ejemplo, el monocultivo sobre superficies extensas, bien, variedades que uno piensa en lo que es rendimiento de calidad, pero también son sensibles a distintos tipos de patógenos. El tema de globalización mundial, intercambio internacional, digamos, hoy en día pasan materiales de propagación para todo lado del mundo, las semillas van y vienen para todo lado del mundo, o sea, la producción, digamos, hoy producís algo acá y en un par de días está en otro lugar del mundo, bueno, todo eso hace que la dispersión y diseminación de patógenos sea muy grande. Digamos, a la vista está lo que nos ha pasado con la pandemia, hemos podido magnificar y cuantificar la gravedad de un problema sanitario. En este caso le toca al hombre, pero de la misma manera que nos ha pasado con COVID, puede pasar con una cuestión vegetal, digamos, sin lugar a dudas. Bueno, cultivos de especies fuera de la zona o fuera de la época, bien, eso es muy común para seguir expandiendo la frontera agrícola, y un uso sostenido de plaguicidas, digamos, ahí, digamos, el no utilizar otro tipo de herramienta y siempre terminar haciendo uso de la aplicación de un plaguicida fomenta este mal manejo y la pérdida de producción agrícola a nivel mundial. Bien. Bueno, acá habla un poquito de tratar de evaluar en términos económicos y sociales lo que las plagas generan. Y bueno, habla de que no es muy fácil de explicar bien de las pérdidas económicas que puede generar una plaga. Yo la verdad que esto es un poquito descriptivo de qué situaciones pueden pasar, pero yo creo que hay que cuantificarlo con algunos ejemplos por ahí a nivel local para que se entiendan. Ir a casos concretos de nuestra producción, ¿no?
Pongo ejemplos para que entiendan por ahí un perjuicio. Yo me imagino, vamos a un ejemplo concreto, una determinada producción de la zona, como puede haber sido en su momento la uva de mesa, donde se hacía exportación, donde habían empresas grandes que compraban a productores. Y bueno, imagínense la introducción de una plaga donde empiece a afectar directa o indirectamente el cultivo, que por un lado te puede generar las pérdidas económicas y por otro lado te puede generar de que no te dejen entrar a los otros mercados. Entonces, directamente no pueden comprarte la producción. Bueno, y de ahí en adelante el escalón que eso genera, digamos, un productor que vive de una producción, que tiene sus empleados, que viven de esa producción, todo el mundo, digamos, de alguna u otra manera vive de esa renta y que de un día para el otro, por una plaga o por una cuestión internacional de que no puedes pasar, eso se corta directamente. O sea, ahí te impacta a nivel local de una manera muy grave. O sea, ese productor genera no solo empleo, sino compra insumos y demás. Entonces inyecta a la economía en general. Hay algunos ejemplos, después lo pueden, ejemplos o conceptos, ¿no? Bien, estos grafiquitos que están desactualizados, pero yo los dejo porque por ahí son fáciles de entender. Habla un poquito desde el año 50 hasta el 2000, como por ejemplo, las hectáreas productivas, que son estas naranjas, cómo van aumentando millones de hectáreas productivas a nivel mundial. Básicamente se van colonizando áreas, pero va aumentando muy poco las hectáreas productivas, o sea, prácticamente se van manteniendo. Y la producción mundial, que es el gráfico amarillo, aumenta a pasos agigantados, como se puede ver ahí. Y las hectáreas por persona, ¿bien? Que vendría siendo el cálculo de cuántas hectáreas hay por habitante, teniendo en cuenta el aumento de la población y el aumento de las hectáreas productivas, va disminuyendo. Digamos. En el año 50 había media hectárea por persona, digamos, hectárea productiva, y hoy no llegamos, o sea, estamos por debajo de un cuarto en el año 2000, imagínense. Son todas estadísticas, pero creo que son importantes para cuantificar el tema de qué tan productivo deberíamos ser, ¿no? Entonces, independientemente por ahí de la corriente y de las cuestiones, obviamente acá hay un montón de cosas que van a converger en la terapéutica vegetal, pero después veremos cada caso y cada corriente de pensamiento, de opinión o de lo que sea, pero indiscutidamente hay que aumentar productividad, digamos. O sea, la superficie por habitante por año en el mundo van cada vez disminuyendo y para alimentar al mundo no te queda otra que ser más productivo. Después hay que ver la forma, ¿bien? ¿Qué tipo de forma de producción tenés y en qué cultivo? Bien. Bien. Habla acá en números muy generales y con datos por ahí tal vez desactualizados, pero lo que importa es el criterio, ¿no? Habla de que del 20 al 40% de los rendimientos de la cosecha a nivel mundial se reducen cada año por causa de plagas, enfermedades, ¿bien? Entonces, y bueno, tiene que ver el cambio climático también en todo esto, pero ahí hay algunos cultivos, hay algunos valores de pérdida de rendimiento, para que ustedes tengan una idea, y por continente directamente, por un poquito de información. Y acá específicamente ya no hablamos de cultivos, sino que hablamos de plagas a nivel Argentina. Por ejemplo, habla de un dato del 2003, si mal no veo acá. A ver, voy a correr el cosito, acá estamos. Sí, en el 2003 habla de, por ejemplo, pérdida de carpocapsa de 19 millones de dólares, en mosca de los frutos 21 millones de dólares en distintas zonas del país, ¿no? Vinculadas a esa parte. Cancrosis y los cítricos fue un problemón, la verdad que fue terrible, 35 millones de dólares. Bueno, afectan de manera grave y por ahí uno puede ver ciertas zonas, si bien hay algunos cultivos que por una cuestión de rentabilidad de negocio de cada cultivo
dejan de ser atractivos o se termina abandonando el rubro o el sector, pero hay muchos que han sido abandonados o suman a la mala rentabilidad del cultivo el tema de plagas, ¿no? Entonces es una de las principales causas por lo cual por ahí se va dejando de lado estas producciones. Bueno, acá empezamos a hablar de daños, ¿bien? De daños indirectos, que son los daños indirectos que puede generar la presencia de una plaga. Y principalmente lo más común es las restricciones cuarentenarias, ¿bien? Que dentro de un país te pongan ciertas restricciones por determinadas plagas, ¿bien? Para poder salir al mundo o a un determinado país. Entonces esto va a impactar directo en rechazos de cargas comerciales, bien, debido a que no te dejan ingresar a ese país porque tenés determinada plaga, que es muy común, hay muchos ejemplos, o también ciertas barreras que te ponen para que si vos ingresás a ese país tenés que cumplir con ciertos requisitos que, bueno, por ahí eso hace aumentar los costos y demás. Son cosas graves que suelen pasar, sobre todo con lo que se, con lo que se exporta, digamos, los materiales de exportación. Bueno, habla un poquito de la cuarentena. La cuarentena, bueno, ahora no lo hemos conocido con el tema del COVID, pero la cuarentena a nivel fitosanitario está reglamentado bien por una resolución que habla de las normas de cuarentena que se deben cumplir para determinada plaga. No lo voy a leer, pero está reglamentado lo que es una cuarentena por plaga. Cuando se genera una cuarentena en algún determinado cultivo por una determinada plaga, la verdad que cambia bastantes cosas. Acá hay algunos ejemplos en los cítricos, han habido y hay cuarentenas todavía en la citricultura. Y bueno, en rojo está lo que es la obesia botrana, que ya hace varios años que es una plaga considerada cuarentenaria, y bueno, no tanto en San Juan, porque no está muy dispersa, pero en Mendoza ha hecho cambiar un poco el rubro vitivinícola, digamos. Hay muchas cosas que antes se hacían y ahora no se pueden hacer, o reglamentos que hay que cumplir, condiciones sanitarias que hay que generar. Bueno, todo eso debido a la presencia de una plaga cuarentenaria, ¿no? Bien. Bueno, habla de las plagas y enfermedades de importancia económica para la Argentina. Yo las voy a mencionar, digamos, plagas que por ahí están en cuarentena, o sea, han sido, están o estuvieron en cuarentena, como puede ser la mosca de los frutos, bien, Carpocapsa usando la pera y la manzana, la cancrosis de los cítricos, que fue terrible, la mancha negra en los cítricos, el picudo del algodonero en algodón, una avispita en los pinos, en la parte forestal fue bastante compleja, y bueno, la roya asiática de la soja, y el caso de nuestra región, la obesidad botrana, que es la polilla de la vid. Bueno, hablando un poquito de principios de manejo de plagas, tenemos tres cuestiones a realizar: exclusión, erradicación y protección. A ver, exclusión es prácticamente, o sea, perdón, erradicación es prácticamente imposible. La realidad es que hay muy pocos ejemplos a nivel mundial de erradicación de plagas, o sea, que te ingresó una plaga que no tenías, que se considera cuarentenaria, y la lograste erradicar. La verdad que difícil de generar por un montón de cosas, ¿no? Exclusión, que sería la primera medida, que es la que no debería fallar, es la que genera que distintas medidas para implementar que la plaga no llegue a la zona, ¿no? Hay herramientas legales, fitosanitarias, fiscalización, bueno, y demás para evitar que la plaga llegue. Y después la más común es la protección, ¿bien? Que es lo que terminamos haciendo con estas plagas cuarentenarias, es protegerte de esa plaga, ¿bien? Bien, dentro de lo que hablamos protección tenemos los conceptos de controles, distintos tipos de controles, ¿bien? Acá hay algunos ejemplos.
legal, físico, cultural, químico, biológico, integrado. No sé si vamos a hablar de cada uno. Déjenme ver, que no recuerdo. Sí, vamos a hablar de cada uno. Bueno, acá habla de controles, antes de describir cada uno, controles con intervención del hombre y sin intervención del hombre. Sin intervención del hombre son controles naturales, ¿bien? Factores abióticos que pasan año a año, muy típico de nuestra zona, el viento sonda, principalmente con algunas enfermedades que con cierta temperatura son letales, por lo tanto el viento sonda termina haciéndote un control abiótico, ¿no? Factores topográficos, bueno, montañas, lagos, desiertos. En nuestra zona, lógicamente, esos factores topográficos hacen que no tengamos las precipitaciones que tiene otra zona, por lo tanto, eso es una condición ambiental más benévola para todo lo que es enfermedad. O sea, no hay tanta enfermedad porque no hay tanta precipitación. Factores bióticos como enemigos naturales están presentes en casi todas las plagas y nos ayudan de alguna manera a controlar las plagas, ¿no? Y dentro de lo que es intervención del hombre, controles con intervención del hombre, vamos a hablar de controles mecánicos, bien, desde cercos plásticos, como puede ser un invernadero, bandas pegajosas, trampas para impedir que la plaga se ponga en contacto con el huésped, bueno, todo lo que es barrera dentro del mecánico, que también a veces por ahí es mecánico y físico a la vez, en algunos casos, como puede ser el calor, el frío, la radiación. Acá habla de termoterapia en barbechos de vid, lanzallamas es para malezas, y son muy pocos los casos a nivel mundial que se han usado y se utilizan. Solarización de suelo para, a través de plásticos, levantar temperatura en suelo. Frío con cámara frigorífica, bueno, trampas de luz, radiación con la técnica del insecto estéril y demás. Dentro de los controles culturales, podemos hablar con varios de estos controles culturales que sirven para determinadas situaciones de manejo de plagas. A ver, enmienda de suelos contribuye, aradas profundas, barbechos de suelo, rotación de cultivos, clave para lo que es el manejo interior de plagas, fertilización localizada, manejo de riego, destrucción de frutos atacados, poda y destrucción de material afectado, eliminación de basurales. Bueno, distintos ejemplos de lo que es un control cultural sin dar nombre de cultivo ni de plaga, pero que son utilizados como controles culturales que nosotros podemos manejar, ¿no? O utilizar. El control biológico, bueno, es la utilización de enemigos naturales, predadores, parásitos, causantes de enfermedades que pueden ayudarte a disminuir la población de la plaga que quieres controlar. Por lo tanto, vos tenés que trabajar desde el manejo integral de la plaga para evitar eliminar estos enemigos naturales que te están dando una mano, ¿no? Con el control. Bien, y después tenemos agentes biológicos de control que pueden ser naturales o genéticamente modificados, como pueden ser agentes bioquímicos que utilizamos normalmente, algunos de estos que son las feromonas. Nosotros utilizamos muchas feromonas, ya lo vamos a ver en su momento. Y agentes microbianos como ciertos hongos, bacterias, virus o nematodos que son, digamos, utilizados y de alguna manera introducidos para que te controlen junto con los otros manejos la plaga blanco, digamos. El etológico es uno de esos controles que estábamos hablando, que es la utilización de sustancias que influyen en el comportamiento de los insectos. Y una de las más comunes o la más difundida es las feromonas, normalmente de confusión sexual. Ahí hay un par de ejemplos de la droga utilizada y la plaga que controla, ¿no? Eso lo vamos a ver en cada cultivo, no se preocupen. Es a modo de ejemplo para que se entienda un poquito. Control con intervención del hombre, el químico, el uso de plaguicidas en su diversa forma, gas, líquido, polvo, otro para control de plagas. Tiene sus desventajas y acá marcamos las desventajas. Las ventajas son varias, pero marcamos las desventajas para que se entienda. Puede generarte una aparición de plaga inducida al eliminar otra. Obviamente puede generar resistencia a un determinado producto de síntesis.
Trofobiosis es el concepto de cómo el uso de un determinado producto genera que levante la población de otra plaga, como puede ser un piripedio con una arañuela. Residuos en frutos, no menor, lógicamente, y la contaminación ambiental. Todo eso son desventajas, sin lugar a duda, de los productos de síntesis química. Lógicamente, a medida que avanzan los años, las generaciones y las épocas, se intenta trabajar muy fuerte en lo que es residuos en fruto y contaminación ambiental. Y bueno, todas las desventajas, mejorarlas. O sea, yo la verdad que ya no sé cuántos productos prohibidos se han generado desde que yo estoy con la cátedra. Hay muchos productos que antes se daban en la materia que han sido prohibidos, sobre todo los más viejos, digamos. Bueno, y manejo integrado, control integrado es lo que nosotros queremos por ahí transmitir en la materia, digamos. Es utilizar como se debe todos los métodos de control combinado, ¿bien? Echándole mano a todas esas herramientas de una manera equilibrada, ¿no? No siempre hacer como un manejo tradicional, decir tal plaga, tal insecticida, lo aplico y listo, digamos. Utilizar todos los métodos de control. Si hay posibilidad de hacer controles culturales, utilizarlos. Si hay posibilidad de hacer control biológico, utilizarlos. Si hay posibilidad de controles físicos, mecánicos, utilizarlos. Y dentro del manejo de fitosanitario, a la hora de hacer un control químico, utilizar lo más adecuado, porque una vez que decimos, bueno, tenemos que sí o sí entrar con un químico, hay un abanico de opciones gigante, saber cuál elegir y por qué, que eso es lo más importante, lo más básico que yo quiero que se lleven de la materia. Bueno, ahora ya estamos terminando, porque esta clase es cortita. La verdad que he ido bastante rápido, pero es cortita, es a modo introductorio, para que nos conozcamos y ya queden un poquito las relaciones. Hablamos de daño económico. Este es un concepto muy importante. El daño económico es la densidad de la población de la plaga, que se puede mencionar en individuos por hectárea, que me va a producir una pérdida económica tal que la producción no será rentable si no aplico un tratamiento. O sea, hablando en criollo, es el umbral de plaga, que bueno, después es otro concepto que viene después, donde me va a generar un daño que ya supera, digamos, lo que yo voy a gastarme en un control. Entonces, dicho de otra manera, donde ya es rentable la aplicación de algún método de control. Esto es muy general, para que se entienda. Y acá está el nivel de daño económico, ¿bien? Que es un poquito lo que mencionaba recién. Bien, no sé por qué está repetido. Hay una fórmula ahí. Esto es muy teórico. Normalmente no trabajamos con nivel de daño económico en nuestra zona. Deberíamos tener niveles de daño para determinar, pero bueno, hay tantas variables y para nuestras situaciones, la verdad que por la rentabilidad de nuestras producciones, normalmente una acción de control es bastante más económica, entre comillas, que otro tipo de cultivo extensivo, ¿no? Por ejemplo. Entonces hay una fórmula donde habla del costo del tratamiento a aplicar, el valor de la producción del mercado, la pérdida de producto que causa cada individuo y la eficacia del tratamiento. Es difícil elaborar con nivel de daño económico en nuestros cultivos normalmente, principalmente por esto, porque el valor del producto en el mercado normalmente no lo conocemos hasta que estamos terminando la producción. Entonces eso hace que el nivel de daño económico sea difícil de calcular durante la producción, ¿no? Se podría hacer un estimado, ¿no? Bueno, el nivel de daño económico da origen al umbral de daño económico. Bien, que es un valor, como dice ahí, de la intensidad de la plaga que causa pérdidas económicas en un cultivo, equivalente al costo de la aplicación por plaguicida. Bien, el umbral de daño económico es decir, bueno, ante determinada cantidad de X plaga, yo tengo que tener una acción de control. Bien, ahí habla de otro concepto que está acá, que es el umbral de acción, que es un poco antes el umbral de acción es un poco antes de llegar al umbral de daño económico, bien, para obviamente tener tiempo de respuesta, digamos.
no voy a esperar a cumplir el umbral de daño económico para recién tomar una acción, o sea, voy a ir un poquito tarde. Entonces se habla de umbral de acción, que es un poco antes. Bien, eso básicamente lo que tiene que ver con umbrales de daño económico y niveles de acción. Lógicamente, para hacer todo esto, como dice ahí, hay que hacer monitoreo de plagas, que es algo que normalmente en nuestra zona no se hace, porque bueno, por ahí el costo de un tratamiento, de un control, normalmente es bajo comparando con las rentabilidades de cultivo para nuestra zona, ¿no? Bueno, las leyes y normas de sanidad vegetal. Para todo el control fitosanitario en nuestro país hay un conjunto de normas y de reglas nacionales, internacionales, convenios y demás, que son donde nos tenemos que regir, ¿bien? Seguramente ya vamos a ver de qué manera lo encaramos. Hay un práctico que tiene que ver con esto, con la legislación provincial y demás, que es como para que ustedes lo tengan en cuenta. Si se arma como todos los años, hay algunos cambios, pero tiene que ver un poquito con eso. Bueno, esa es la parte de introducción. No sé si estoy solo, porque como no tengo señales de vida, si se está escuchando o no. Pero bueno, ese es un poquito. Bueno, espera, apareciste, quiere decir que me estás escuchando. Bien. Bueno, acá han puesto los correos, espectacular. Han pasado los correos. Sí. Buenísimo. Para que. Para todo, para los prácticos, parciales y demás. Muy bueno eso. Bueno, terminado lo que es introducción, la idea es llegar hasta acá porque ya después empieza el tema maleza y demás. Y bueno, lo lindo de maleza es tratar de hacer un práctico a continuación. Así que bueno, esta sería por la clase introductoria de hoy. No sé si hay dudas, digamos, de la clase. Por ahí una clase un poco linda, digamos, no sé cómo llamarlo, pero bueno, es la parte introductoria. No sé si hay alguna duda, alguno quiere hacer un comentario o algo, o pasamos a charlar el resto de las cosas que por ahí hayan quedado. Profe, Sí. ¿los PowerPoint los pasa o pasa documento o algo con información? Pasamos exactamente lo mismo que estamos dando acá, ¿bien? O sea, el PowerPoint tal cual está. Nosotros pasamos todo, no tenemos restricción de ningún material. Lo que se pasa, lo que se pasa acá es lo mismo que van a tener ustedes. A veces hay pequeños cambios, por ahí hay algunos archivos de algunas partes de la materia que lo que les pasamos tiene un poquito más de info, ¿bien? Pero básico, digamos. Acá no hay, en la materia esta, no tenemos un compendio, digamos, o un libro que nos basemos específicamente para leer, digamos, tenemos las clases donde está toda la info, y archivos que vamos subiendo, digamos, complementarios. Hay algunos archivos complementarios que por ahí no se van a explicar acá, pero se pasan para que se lean. Así que bueno, básicamente eso es todo el material de clase, que termina siendo bastante. Van a ver que no es poca cosa lo de esta materia, o sea, es mucha info. Así que sí, quédense tranquilo. Lo que sí, recomendación. A ver, es una materia donde hay mucha info de la experiencia por ahí de los docentes o de las situaciones y demás, y que tal vez no está colocado en las diapositivas o en los Power de una manera tan clara. Entonces es bueno que tomen nota. Esta primera clase no es de la más importante, pero cuando ya entremos en maleza, herbicida, insecticida, o entremos a hablar de cultivos, ahí sí es importante que tomen nota y tomen apuntes. Esto vamos a ver para que les quede claro y se entienda. Se va a ir viendo cada unidad. Vamos a ver, como les decía, la clase que viene vamos a ver maleza, después vamos a ver herbicida, vamos a ver insecticida, fungicida, nematicida, acaricida, y después de ver todo lo que es los manejos de todas estas por ahí plagas con los productos y demás, vamos a ver por cultivo. Bien, vamos a ver cada cultivo con sus plagas y su manejo de plagas. Bien. Bueno, no sé si, ¿qué otras dudas, chicos? Que vayan quedando por ahí.
No, profe, nada. Bueno, Fer, no sé si estás ahí. Sí, Agustín, acá estoy. Bueno, no sé si querés aclarar algo. No sé si dije que eran 2 parciales en el año. Antes hacíamos 3, pero la verdad que se termina juntando el recuperatorio con el parcial. Es bastante complicado, preferimos hacer 2. La idea es pasarle la fecha la semana que viene, ya pasarle la fecha a los 2 parciales para no tener inconvenientes. Bueno, Sobre no sé. todo para que ya se puedan coordinar con las otras materias. No sé cómo. Claro, exactamente. Bueno, no sé qué más, si queda algo para charlar, para comentar, si no, bueno, damos por, si está todo terminado, damos por finalizado. Y bueno, por el grupo de WhatsApp, les voy a decir, ya la clase que viene va a ser más larga, lógicamente, lo que no sé en qué horario, porque bueno, dependemos un poquito de la presencialidad de la mesa que vamos a tener, no sé cuántos alumnos se presenten el lunes que viene, dependemos un poquito de eso. Tal vez sí. La clase que viene no hay mesa, que es el 22. La mesa es el 29. Ah, tenía entendido que era Claro, el porque 22. empieza el miércoles la mesa. Ah, bien, o sea, el jueves, porque el miércoles es feriado, capaz que empieza el 25. Claro, empieza el 25. Ah, perfecto. Bueno, entonces directamente quedamos para el lunes próximo a las 8 de la mañana. Lunes próximo a las 8 de la mañana, seguramente vamos a estar toda la mañana, hasta el mediodía, con seguridad. Y en la siesta, no sé si Fernanda por ahí harás el práctico o no en la siesta. Bueno, vemos, nos vamos organizando. Organicemos para hacer algún práctico. A veces. Oh, bueno, Claro. en función del horario que terminemos, Agustín, muchas veces Sí, pasaba que vamos a ver, por ahí terminamos a las 12 y tienen ganas de seguir y hacer el práctico y desligarse, y bueno, lo hacemos como por ahí que nos convenga a todos. Profe, Sí, el tema de los prácticos hay que entregarlos a la clase siguiente y digamos, hay que tenerlos aprobados para la regularidad. O sea, ¿cómo sería el tema de los prácticos? exacto, los prácticos, bueno, se van a organizar en grupos una vez que ya, bueno, ahí hemos anotado una planilla con los nombres de ustedes. Ya una vez que tengamos más o menos los definitivos que van a hacer en la materia, ya arman grupos y entregan un informe vía mail. Y sí, ya para rendirlo, o sea, para regularizar la materia, bien digo, deberían tener todos los prácticos aprobados, presentados y aprobados. Sí. Igual nosotros le vamos haciendo correcciones, se los vamos enviando, ustedes lo corrigen, nos los envían y normalmente se entrega la otra semana que ustedes les presentamos el práctico. normalmente tratamos de poner algún requisito para rendir los exámenes de algún práctico aprobado para que, o sea, para que no te quede que venías a rendir el segundo parcial y debes, no sé, 5 prácticos. Entonces, bueno, para ir poniéndose al día, ¿no? Normalmente, ahora, por ejemplo, termina esta clase, subimos el archivo. Y bueno, el lunes que viene subiremos más archivos. El año pasado tratábamos de subirlo antes de la clase, pero por ahí creo que no tiene tanto sentido porque por ahí es bastante fácil porque tenés la compu, el celular, estás mirándolo ahí en vivo, vas anotando, no sé, creo. Pero bueno, según lo que se decida. Bueno, no sé si no hay más consultas, nos vemos el lunes próximo a las 8. Yo siempre genero la reunión y les mando el link minutos antes del horario acordado, ¿bien? Porque si lo mando anticipado tenía algunos problemas, mandar una reunión programada, de que no se pueden conectar. Creo que es más práctico a través del grupo de WhatsApp mandarles el link unos minutos antes, como hicimos hoy, y listo, ¿no? Sí, está bien así. Bueno, profe. Bueno, chicos, nos vemos entonces el lunes próximo. Bueno, muy Sí, bien. chao. Bueno, profe, gracias. Bueno, profe, Chao. nos vemos. Chao, que anden bien. Gracias. Adiós, profe.